esta mañana con esta conversación íntima, familiar, que Cristo está teniendo precisamente con su familia, con sus discípulos, aquellos que Él literalmente escogió, aquellos que Él, por razones que a veces no entendemos dentro de los designios, dentro de la providencia de Dios, Él escoge a estos varones para invertir en ellos, reproducirse en ellos y eventualmente comisionarlos a ellos. Ustedes conocen la historia, han leído acerca de sus discípulos, pero en este pasaje en particular es donde encontramos una vez más esa conversación de intimidad. Ahora, el mismo Cristo, al principio de su ministerio, lo que conocemos como el Sermón del Monte, Mateo capítulo, dígalo, 5, capítulo 6 y capítulo 7, es un solo sermón, son bastantes capítulos, muy largo el Sermón del Monte. Él inicia con una sección que se llama las bienaventuranzas. Y dentro de esas bienaventuranzas, él dice, empieza a enlistar, y una de ellas es que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. La palabra llorar, cuando él habla de ese llanto, no es el llanto que tienes cuando andas descalzo, vas caminando en la casa, y con el dedo chiquito del pie le pegas a la pata de la cama, y lloras porque te duele mucho. Ese no es el tipo de llanto. La palabra llanto ahí realmente lo que implica es la cuestión de luto. En inglés decimos grief. O sea, cuando tienes la pérdida de alguien, de lo cual es una pérdida irreversible. Es un llanto de dolor, de vacío. Entonces, cuando Cristo habla acerca de este llanto, que está hablando de los que lloran, es irónico que él diga esto, porque si alguien conocía el llanto, el luto, la pérdida, el abuso, el bullying, era la audiencia que le estaba hablando, porque es esa audiencia de los judíos en ese tiempo, por muchas generaciones habían sido abusados, habían sido dominados y conquistados. Y en medio de todo ello él dice que son bienaventurados. Aquí es el punto. Porque aparentemente en la medida en que profundizamos esas relaciones, que esta tarde estamos profundizando o reconectando la relación, celebrando 23 años de, otra vez, de relación, de profundidad, Cristo está advirtiendo y dice, en la medida en que te profundizas, es en la medida en que potencialmente ese gozo de profundizar, ese amor que sientes, potencialmente se puede convertir en llanto. Este diciembre del 2019, el 19 de diciembre del 2019, mamá fue ante la presencia del Señor. Y muchos de ustedes obviamente se relacionan con eso porque perder a una mamá, perder a un papá, perder a una esposa, a un cónyuge, son de las cosas más difíciles y duelen mucho, pero el dolor está relacionado con la medida en que amas al individuo. No sé si eso está teniendo sentido esta tarde, pero es inevitable. Entonces, el amor va conectado con lo que potencialmente viene siendo el luto. Yo puedo imaginarme que hace 2000 años, cuando Cristo inicia su ministerio y empieza a hablar de esto, su audiencia, la gente, lo veía así como con cara de que no estoy seguro de qué estás hablando, no sé si entiendo completamente esto, pero 3 años después se adelantan la película donde empieza con su ministerio como predicador, como maestro, como el Mesías. Al final de la película, 3 años y medio después, ese contraste de amor profundo y la posibilidad de un luto profundo es cristalizado, es expresado, es vivido en un madero. Porque en ese madero, en esa cruz del Calvario, 3 años y medio después, es donde fusionamos literalmente esa pasión, esa entrega, ese amor, ese Juan 3:16, el cual Él amó, y ese amor se representa en una vida sacrificial, en Él convirtiéndose en el varón de dolores, en Él convirtiéndose en el siervo sufriente, en Él convirtiéndose literalmente la maldición, para que nosotros pudiéramos ser la bendición. Todo esto lo estoy mencionando otra vez porque estamos en una reunión de familia. Estamos celebrando, estamos literalmente retomando esta conversación y hablar en esta tarde de este tipo de celebración como la que tenemos, ¿sí? Es una conversación de celebración donde las conversaciones, escucha lo que voy a decir, las conversaciones donde son de familia muchas veces no son las ideales, pero son las reales. Porque entre más conoces a la persona, entre más conoces al tío, a la hermana, al cónyuge, obviamente más empiezas a ver la realidad de esa conversación. En la palabra de Dios encontramos lo siguiente. No sé si me pueden ayudar allá atrás con la presentación, porque aparentemente no está funcionando mi clicker. Déjenme ver si puedo cambiarle yo. No. Ok, capítulo número 16 de Mateo, versículo 12 conmigo. Rápidamente, si van ahí al capítulo 16, versículo 12. Y es ahí donde, voy a brincarme esto,
y voy a ir directo al pasaje, es donde hemos hablado acerca de que esta conversación es una conversación donde los discípulos necesitan la ayuda para comprender. Y lo que ellos tienen que comprender es que en la cuestión de la iglesia, porque ese es el pasaje donde eventualmente va a decir Cristo que bajo esta afirmación yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la mañana hablamos de esto y dijimos que Mateo, como testigo ocular, como alguien que no lo leyó, como alguien que no está literalmente viendo un anuario o unas fotos del pasado, sino que él le tocó vivirlo, está narrando esto, Mateo está narrando esto desde la perspectiva que le tocó vivirlo, pero a la misma vez lo está narrando desde un espejo retrovisor. Esto ya es historia para Mateo. Él simplemente, porque esos son los evangelios. Los evangelios es como si pensaran en un álbum fotográfico. Yo sé que algunos tienen que hacerlo en Google, no saben que es un álbum fotográfico, pero antes de Facebook, antes de Instagram, había álbumes fotográficos con fotos que tomábamos con cámaras fotográficas donde tenías que revelar la foto y entonces cuando había un evento, un aniversario, una quinceañera, sí, tomábamos literalmente las fotos y elegíamos las fotos que poníamos en ese álbum fotográfico. Los evangelios, que en este caso Mateo es un evangelio, uno de los evangelios, sí, es la colección de fotos que estos autores, guiados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, ellos han escogido, escuchen esto, no han escogido la historia de Jesús. Piensen en cuestión de una cronología, una historia. Eso no son los evangelios, no es la historia de Jesús, son las historias de Jesús. No es más, los evangelios no es la historia, porque ellos no nos narran todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo dijo, no lo narran. Inclusive Juan va a decir que si se narrara todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo enseñó, no cabrían la escritura de todo lo que dijo en este mundo. Recuerden eso que Juan dice al final de su evangelio. Ese es el punto. Es simplemente que esos escritores están escogiendo no la historia, pero las historias de Cristo. Y Mateo escoge esta pensando otra vez en la realidad de la iglesia, en la realidad de una iglesia que literalmente no va a moverse, una iglesia que no va a luchar hacia una victoria. La iglesia lucha desde la victoria. Una vez más, la iglesia, hablando Mateo, que ya atestiguó la vida de Cristo, la enseñanza de Cristo, Mateo ya atestiguó el poder de Cristo, la resurrección de Cristo, Mateo ya fue investido por su Espíritu Santo, Mateo es parte del grupo de hombres que Dios escogió como ese fundamento para la iglesia. Mateo, desde una perspectiva, otra vez, retrovisor, viendo hacia atrás, Mateo, hablando a una generación que van hacia. Piensen en un windshield, piensen en un parabrisas de un carro, van hacia donde es una generación de mucha confusión doctrinal, una generación que sabemos históricamente en los próximos años van a atravesar persecución severa. En medio de todo ello, Mateo está hablando desde la certeza de que el que él conoció como el Mesías, como el Hijo de Dios, es aquel que a su iglesia no la lleva hacia una victoria, la iglesia la lleva desde su victoria. La victoria es cuestión del pasado, ya sucedió, Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo reina literalmente con el Padre. La pregunta es, ok, ¿y eso qué significa en medio de esta confusión que estamos teniendo? Porque acuérdense, hay confusión y la confusión tiene que ver con la enseñanza literalmente de los fariseos y saduceos. Hoy en día, y esto lo hemos estado explicando, que hoy en día podemos decir que esa confusión es cuando pensamos que dentro de la iglesia, dentro del liderazgo de la iglesia, dentro del pastorado de la iglesia, mucha de la predicación que hoy en día es apelante, que atrae, que literalmente la gente le gusta escuchar, es la predicación que tiene que ver con nuestras prácticas, con mis hábitos, con mis costumbres, con las cosas que me gustan hacer, con mis triunfos, con mis derrotas, con lo que me pasó, con lo que deseo hacer. ¿Qué estoy hablando? Que inicia conmigo, con mis disciplinas. Y trágicamente, la predicación, ese tipo de predicación o de enseñanza, deja al final la doctrina. Deja al final literalmente la palabra de Dios. Lo que está Mateo llevándonos es a literalmente invertir ese orden y en lugar de acercarnos a la palabra de Dios para tratar de figurar qué hacer con mi vida, con mi vejez, con mi pensión, con mi, no sé, cualquiera que sea la pregunta que tengamos, en lugar de, y otra vez, aquí me voy a hacer updated en esta cuestión, voy a ponerme en la cuestión voy a dilatar mi fe, mis fechas o mi temporada de vida. Pero ¿recuerdan los directorios telefónicos? ¿Alguien recuerda? Directorios telefónicos. No estoy hablando de Siri, ¿ok? No estoy hablando de Google. Estoy hablando de directorios telefónicos.
Sí, esos librotes así. Esos directorios telefónicos, cuando existían, la mitad eran los números de teléfonos de la gente, porque en aquel tiempo nos aprendíamos los números de la gente, ¿verdad? Hoy en día no me pregunten el número de mi esposa ni el número de mis hijos de teléfono porque no me lo sé, ¿ok? Pero aquí está el punto. Esos directorios telefónicos tenían en la segunda parte algo que se llamaba la sección amarilla. Y en la sección amarilla lo que hacías era como un Google, abrías esa parte y por orden alfabético tenías todos los servicios que habían o posibilidades. Desde que necesitabas un carpintero, un albañil, un electricista, una ferretería, ibas ahí. Si visitabas otra ciudad y buscabas una iglesia, ibas a la sección amarilla y buscabas ahí. Por favor, escúchenme. No podemos seguir haciendo con la Biblia, tratándola como si fuera la sección amarilla para nuestra vida, para nuestra alma. Porque otra vez, sí, cuando la conversación inicia con mi persona, con mis disciplinas, con mi contexto, con mi experiencia, con mis deseos, con mis temores, literalmente es el tipo de cristiano que cree en la Biblia siempre y cuando la Biblia sea la sección amarilla, que me provea respuestas a las preguntas que tengo, a las dudas que tengo. Sí, una vez más, esa no es la función de la Biblia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que Mateo lo que está tratando de instar, de recordarnos, es que la conversación, la palabra de Dios, por lo único que Dios se hace responsable, escuchen esto, por lo único que Dios se responsabiliza es por lo que Dios ha dicho, no lo que pensamos que Dios ha dicho. ¿Ven la diferencia en eso? No es más. Sí, la predicación y la enseñanza de la cual Dios se hace, ¿saben lo que es un aval? Un cosigner. Sí, alguien que literalmente firma y cuando no tienes crédito, traes a tu papá o tu tío que te firma para sacar un carro o una casa o lo que sea, y es el cosigner, que básicamente está diciendo, si por alguna razón él no puede pagar, yo respondo. Ok, para que Dios haga cosign, se haga un aval de la predicación de hoy en día, Él solamente se responsabiliza de lo que Él dijo. ¿Por qué? Dame tantito. Porque lo que Él dijo, que es la palabra de Dios, eventualmente a través de una virgen, se cristalizó, se encarnó, porque Cristo es la palabra hecha, ¿qué cosa? Hecha carne. Entonces, por eso los 33 años de vida de Cristo, es literalmente cuando el Padre, ven esto, cuando el Padre, porque es el Padre, a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, el Hijo, está en un sepulcro. El Padre, a través de la tercera persona, resucita al Hijo. La resurrección de Cristo no es otra cosa más que el Padre, literalmente, firmando ese cheque en blanco y diciendo todo lo que este joven vivió por 33 años, todo lo que este joven dijo, todo lo que este joven carpintero habló, sintió, vivió, expresó, hizo, yo me hago responsable. Es lo que está diciendo. Y yo apruebo todo lo que Cristo dijo. ¿Por qué? Porque Cristo, vean esto, porque Cristo vino y se sometió ¿a qué cosa? A la palabra escrita. Y al cumplirla, al obedecerla, la palabra escrita, esa vida de perfección, esa vida de obediencia, eventualmente por obediencia, por lo establecido desde antes de la fundación del mundo, que era el sufrimiento de Cristo. Cristo no fue bully de nadie, Cristo no fue abusado por nadie, Cristo voluntariamente entregó su vida. Él literalmente en ese proceso de vida, de muerte, de entrega, de sepulcro, que el Padre dice, yo apruebo esto. ¿Qué estoy diciendo? Eso es todo lo que el Padre aprueba. El Padre no aprueba ni se hace responsable de lo que tú y yo pensamos, tanto de la Biblia, o de Cristo, o de tu vida, o de mi matrimonio. Tu opinión es importante. Si por alguna razón, hay una razón por la cual fuimos creados, y puede empezar en el fingerprint, fuimos creados a la imagen de Dios. Tenemos la habilidad de decidir. El libre albedrío es parte de lo que nos hace ser creación de Dios. Pero eso no significa, escuchen lo que decir, eso no significa, eso es importante, eso no significa que todos sin excepción, hemos nacido siendo enemigos de Dios. No sé si está claro. Pues una vez más, el hecho de que sigamos siendo creación de Dios, fuimos creados a la imagen de Dios. La habilidad que tenemos de decidir, la habilidad que tenemos literalmente de saber que necesitamos una relación con Dios, esa habilidad, esos componentes, esos distintivos que nos hacen ser diferentes al resto de la creación. ¿Sí me explico? Nuestro valor, le llamamos valor que es intrínseco, se dice. ¿Está bien dicho esa palabra?
O sea, es un valor nato, es un valor dado por Dios que Dios nos entregó. Eso no significa que no seamos enemigos de Dios. Por eso necesitamos literalmente el testimonio, no mío, ¿el testimonio de quién? El testimonio del que reconcilia todas las cosas a Él mismo. Una vez más, necesitamos la predicación, la enseñanza, necesitamos otra vez que tomemos ese cheque que ya de antemano el Padre ha endorsado. El único cheque que el Padre ha endorsado es la vida de Cristo. Entonces, toda predicación, todo sermón, toda enseñanza debe de tener como inicio, como motor de arranque, como meta, el testimonio, la doctrina, de tal manera que lo último que crea esto, lo hemos dicho a través de los últimos 2 días, son una vida de disciplina, una vida en la cual empezamos a ver esto ejercido a través de, otra vez, la persona de Cristo, el estudio de Cristo, la cristología, la misionología y la eclesiología. Esta mañana tocamos un poquito el tema con respecto a esto. Y solamente quiero rápidamente retomar esto, porque esta cuestión del estudio de Cristo es básicamente la persona de Cristo. Una vez más, la persona de Cristo. Una vez más, la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Alguien conmigo? Amén. La persona de Cristo. No estoy hablando que si crees en Cristo, no estoy hablando que si has aceptado a Cristo, estoy a favor de eso y qué bueno que lo has aceptado. La pregunta es si la persona de Cristo le has dado la bienvenida a tu vida, si lo que Cristo ha dicho de su persona lo has creído, si literalmente el estilo de vida ha sido puesto o ha sido practicado o abrazado por ti. Porque la persona de Cristo, eventualmente, aquí está la prueba, Mateo hablando a una generación, una vez más, Mateo hablando a una generación que trágicamente, esta generación, la audiencia de Mateo, ellos sabían que eran la iglesia de Cristo. El problema es que la iglesia pensaba que tenían que moverse hacia una victoria, que tenían que mantener la fe, mantener la doctrina, mantener la enseñanza. Sí, aquí está el punto. Sí hay que hacerlo, sí hay que mantenerse, sí hay que perseverar, pero la perseverancia proviene no de la determinación. La perseverancia no proviene no de la decisión o de la autosuficiencia o de la capacidad o de estudios profundos de la Biblia. La perseverancia, el terminar la carrera bien, depende de lo que Cristo ya hizo. Ya hizo. Entre paréntesis, como definición, el Evangelio es literalmente lo que Dios ya hizo sin mi ayuda. Es el Evangelio. Es lo que Dios ya hizo sin mi... Pero como ya lo hizo, entonces tengo que ahora hacer. ¿Me explico? Entonces, no es una u otra, sino que es literalmente ambas. En fin, en medio de todo esto, esta persona de Cristo lo que hace, no necesariamente cambia las circunstancias, pero ahora me da la habilidad de ver la misión de Cristo, el estilo de vida de Cristo, el caminar de Cristo, el sentir de Cristo, como la perspectiva de mi vida independientemente cuál sea el contexto. No sé si eso está claro. Una vez más, lo que hace la persona de Cristo no garantiza el cambio de circunstancias. Garantiza que la perspectiva de Cristo va a ser los filtros, la manera en que procesa la vida y eventualmente en una experiencia colectiva empezamos a vivir todo esto. Esta mañana tocamos el tema acerca de quién califica, quién realmente puede liderar la iglesia. Y hablando de un grupo de líderes que el Señor ha llamado, la pregunta es, ¿qué son los requisitos? ¿Qué son las cosas que el Señor demanda de esto? Y es ahí donde la conversación, hablando de esta experiencia que decíamos en la mañana, que cuando llegó a la región de Filipo, otra vez hablando acerca de esta conversación personal e íntima, llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta en un contexto de intimidad a sus, otra vez, intimidad, discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué es lo que dijimos del Hijo del Hombre? Es simplemente la frase o el término que él determina acerca de su persona para declarar dos cosas, que él es una persona, ¿cuántas naturalezas? 2 naturalezas, una divina, una humana. No tengo el tiempo para volver a explicar esto, lo hablamos en la mañana, está la transmisión a través de Facebook, espero que lo busquen, lo sigan, porque lo explicamos en detalle. Pero esto implica que el Dios que es, literalmente se ha encarnado, es una sola persona. Cristo es una persona. La segunda persona de la Trinidad tiene 2 naturalezas. Esas 2 naturalezas son necesarias, porque la naturaleza divina, Cristo como Dios mismo, es el que literalmente ha imputado, ha creado la justificación de nuestras vidas. El Dios que demanda justicia, Cristo se convierte en el justificador. El Dios que demanda, el mismo Dios suple la demanda. Una vez más, en la naturaleza humana, su obediencia
es transferida a nosotros, que la justicia de Cristo que ha venido en rescate por nosotros, ahora es la justicia que ha sido puesta en nosotros. Esto lo estoy mencionando porque después de eso es ahí donde ellos responden y dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres alguno de los profetas, que eres Jeremías, en fin, empiezan a hablar acerca de Elías y todo ello, y eventualmente Cristo va a encerrar la conversación diciendo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí es donde entra esa autoridad apostólica, ese liderazgo en el cual el apóstol Pedro responde con la clásica frase que sabemos que es de suma importancia. ¿Qué dice Pedro? Tú eres. Eso es lo que dice Pedro. Tú eres lo que dices que eres. Porque otra vez, eso es lo que... la audiencia de Cristo, su grupo íntimo, sus discípulos, es lo que decimos que son Jewish boys. Crecieron en el judaísmo. Ellos tienen su concepto de quién es Cristo. Escúchenme. Esto es importante. Ninguno de estos jóvenes judíos, ni la generación de ellos, ni generaciones previas de judíos, escuchen lo que estoy por decir, ni fariseos, ni saduceos, Saulo de Tarso, que eventualmente es Pablo, siendo él parte de la élite, ni ellos, parte del Sanedrín, ninguno de ellos, escuchen esto, ninguno de ellos anticipaba. Lo que ellos creían es que Dios iba a mandar a un Cristo, a un Mesías. ¿Me explico? Todos estaban de acuerdo con que viniera un libertador, un Mesías, un caudillo, alguien que los sacara adelante, que rompiera la maldición, que restaurara el reino de Dios en Jerusalén, que el templo volviese a ser el epicentro de la adoración del mundo. ¿Todos conmigo en eso? Pero ninguno de ellos esperaba que Dios se hiciera presente. Estaban a favor que Dios enviara a alguien, a su mensajero, a su Mesías, pero no necesariamente que Dios se hiciera presente. Entonces, la afirmación de Pedro es extremadamente importante porque él dice, tú eres el Mesías. Tú eres aquel que viene literalmente a cumplir. Tú vienes literalmente a hacer la obra. Tú vienes literalmente a hacer lo que has prometido. Y en mi mente estoy traduciendo esto como el Redentor, como aquel que toma el lugar, aquel que derrama su sangre, aquel que literalmente se convierte en la acumulación de pecado, literalmente en la expresión de esa obscenidad, de ese abuso, de eso grotesco llamado pecado. Eso es lo que Cristo literalmente es, o se convierte en la cruz. Ya vean esto. Pero dice el apóstol Pedro, tú eres no solamente el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Eso implica, hermanos, que ahí es donde Jesús responde a lo que Pedro dice. Y le dice, eres bienaventurado, eres dichoso. Tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Cuál es la razón que eres bienaventurado, dichoso? La única razón por la cual eres bienaventurado y dichoso es porque tu bienaventuranza, tu bendición, tu dicha, ¿qué palabra puedo usar aquí? Esta experiencia que tú has tenido es una experiencia foránea. Es una experiencia no propia. Alguien te la dio. ¿Por qué? Porque dice, esa es la razón que eres bienaventurado. Porque eso no te lo reveló ¿qué dice? Ningún mortal. Sino quien te lo reveló es mi Padre que está en los cielos. Espérame un tantito, por favor, porque es importante. En la cuestión de la iglesia, en el ministerio, en el responder al ministerio, no le quito absolutamente nada a Simón Pedro que sea especial, porque sí lo fue. Pero lo que hace a Pedro ser especial es el hecho que Dios lo escogió. Lo que hace Pedro ser especial no es Pedro. En otras palabras, yo le doy el crédito a Pedro que él tuvo la habilidad de confesar. Pero el mensaje no es de él. ¿El mensaje de quién es? Literalmente de Dios. Y la habilidad de confesar, aunque Pedro nunca perdió su libre albedrío para confesar, es simplemente que sin una intervención divina no tenemos la habilidad de declarar las verdades del Evangelio. No sé si está claro. Sí, las verdades de la palabra de Dios tienen que ser reveladas por Dios. Tiene que ser uno empoderado por Dios para poder comunicar el mensaje de Dios. ¿Está claro eso? Esto es más que simplemente intelecto, esto es más que simplemente profundidad de conocimiento o simplemente tener la habilidad, la labia, el carisma. Esto es literalmente una intervención divina. Entonces, lo que encontramos en Pedro es que lo que hace dichoso a Pedro, véame tantito, es exactamente lo que pasó en tu vida. Lo que te hace a ti ser especial es porque el Dios de la Biblia
te ha dado la habilidad, nos ha empoderado a través de su Espíritu Santo para literalmente ser salvos. Y la libertad que tenemos en Cristo es la salvación. Escúcheme bien, la salvación que tenemos en Cristo principalmente es de la ira venidera. La persona a la cual tememos es a Dios. Es un temor de respeto, de veneración. No tememos la muerte, mucho menos la muerte segunda. La muerte física no la tememos. Sabemos que vamos a morir, ¿no es cierto? No estamos buscando la muerte, no estamos gozosos porque vamos a morir, pero literalmente nosotros no conoceremos la segunda muerte o la muerte eterna. Por la libertad que tenemos en Cristo, no de hacer lo que queramos. Tenemos libertad de hacer lo que a Él le place. Y lo que encontramos en esta confesión es lo que literalmente al Padre le place, de tal manera que esta experiencia de ser escogido, literalmente el haberse escogido, lo que Pedro está describiendo es la misión de Cristo. Y la misión de Cristo es para poder amar ¿a quién? A otros. Entonces, lo que hace la persona de Cristo es que nos da la capacidad de vivir en comunidad con otros, para otros. Una vez más, voy a decir una vez más. ¿Por qué? Porque ese es el problema que tenemos hoy en día. Somos una generación extremadamente individualista y extremadamente autónoma. A mí nadie me va a decir qué hacer, cómo vivir, cómo pensar. ¿Alguien conmigo en ese aspecto? Por favor, escúchenme. Cuando tú vienes a Cristo, el único derecho que tú tienes, que yo tengo como seguidor de Jesús, es de servir. Es el único derecho. De ahí en fuera, como cristianos, una característica del cristianismo es que no tenemos ningún derecho. Hemos perdido nuestros derechos. Y menciono todo esto porque esta experiencia de la misión de Cristo, la misión, el propósito, la voluntad de Cristo, basado en lo que estamos leyendo, está basado en Cristo, el cual va a empoderar a estos discípulos, los va a empoderar a ellos, está empoderando, empodera la iglesia para unos con otros, para el servicio de otros. Esta experiencia es donde ahora literalmente Cristo le dice a Pedro, y yo te digo que tú eres, ¿quién es Él? En otras palabras, este empoderamiento del que estamos hablando es la habilidad de entender que aquí viene la perspectiva de Cristo sobre la vida de Pedro. Aquí no es lo que Pedro piensa de Cristo, aquí es lo que piensa Cristo de Pedro. Y menciono todo esto porque, una vez más, cuando Cristo está declarando que tú eres Pedro, Él está anticipando que Pedro, a través de esta experiencia, donde no solamente se ha encontrado, ha declarado, Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres lo que tú nos has dicho que eres. No es más, tú eres lo que tú nos has dicho que eres. Yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi experiencia, tengo mis temores, tengo lo que me pasó, pero en este caso no se trata, ese es el empoderamiento del Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Sí, en la cuestión de ser empoderados, de que no te lo reveló ni carne ni sangre, es que literalmente Dios escoge a Pedro para revelar no lo que Pedro piensa de Cristo, sino para revelar lo que el Padre piensa de ¿quién? No de Pedro, de Cristo. Sí, yo sé que suena como trabalenguas, pero aquí lo importante no es lo que yo y tú y todos pensamos de Cristo. Sí, la iglesia no es una democracia. Aquí no hacemos lo que la mayoría piensa o quiere. Esta es una teocracia. Aquí hacemos exclusivamente lo que el Padre piensa y lo que el Padre quiere. Entre paréntesis, ¿saben qué es lo que el Padre piensa y quiere? ¿Saben qué es lo que el Padre piensa y quiere? Es Cristo. Es la persona de Cristo. Entonces, en este caso, la declaración de Pedro, dada por el Espíritu Santo, declarando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es con el propósito de que Él pueda caminar en similitud a Cristo, es con el propósito ahora de que Él puede ser declarado como Pedro, y porque su declaración, vean esto, su empoderamiento, su posición, su liderazgo, y Pedro va a ser un gran líder de la iglesia. Es obvio que históricamente sabemos que de aquí va literalmente, y no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios ahorita completa, pero lean los siguientes versículos. Y Cristo va a anunciar su muerte. Pedro le dice, nunca permitiré que te crucifiquen, y el Señor le dice, apártate de mí,
Satanás. ¿Qué estoy diciendo? Encontramos la vulnerabilidad de Pedro, porque esa es la clásica experiencia tuya y mía. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que este empoderamiento, este empoderamiento, esta llenura, esta declaración, esta habilidad de declarar y decir, tú eres lo que tú nos has dicho que eres, que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, es con el propósito de beneficiar ¿a quién? A la iglesia. La salvación del cristiano es para la salud de la iglesia, no sé si está claro. La salvación tuya y mía es para la salud de la iglesia, porque la esperanza del mundo está en la iglesia. A quien fue comisionado ha sido la iglesia, a quien se entregó las llaves del reino es a la iglesia. Si pertenecemos a quién? A la iglesia. Cristo viene por la iglesia. No hay vuelta de hoja. No sé qué más decirles, no sé de qué otra cosa hablarles. No estoy en contra del gobierno, amo el país en que vivo, todo es importante, pero ¿saben ustedes que este país, que este gobierno, que tu vida y nuestra vida eventualmente estará en un anuario? Eventualmente va a ser en un libro nada más puesto o en Facebook, no sé. Pero todos somos literalmente peregrinos. Todos estamos aquí transicionando, ¿no es cierto? Todo pastor es pastor interino. No hay pastores permanentes. ¿No? Sí, yo sé que no les gusta ese mensaje, yo sé que no les va a gustar eso que estoy diciendo, pero no somos permanentes. Literalmente, el punto es que esta experiencia de amar a otros es donde ahora sí, porque has entendido, Pedro, que lo que se reveló es para beneficio de otros, dice él, ahora sí entiendo que mi perspectiva, dice Cristo, mi perspectiva de tu persona tiene que ver con que camines, con que te muevas en similitud a Cristo. Es ahí donde yo quiero, por los minutos que me quedan nada más, es literalmente hablar acerca no solamente de quién califica, pero hacer responsable a la iglesia de crear los sistemas para que los que Dios ha llamado, aquellos que Dios ha posicionado, puedan fluir en ello. Y aquí es donde quiero que entren en esto rápidamente. Hay 5 cosas que el libro de Efesios habla con respecto al liderazgo de una iglesia. Habla de este, le llaman el fivefold ministry, que habla acerca de maestros, habla acerca de profetas, habla acerca de apóstoles, habla acerca de evangelistas. ¿Me explico? No tengo tiempo para entrar en detalle esto, pero es Efesios capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. Esto, si quieren verlo de una manera en la cual vemos el círculo rojo, hablando de liderazgo, el círculo azul o el área azul es el resto de la iglesia, que literalmente la diferencia entre los que están en el rojo y los que están en lo azul, escuchen lo que voy a decir, la diferencia de los que están en el rojo con los que están en lo azul es literalmente función, no esencia. En nuestro hogar somos 5 de familia. Mi esposa Areli, Saraí la mayor, Rebeca es la del medio y Josué es el menor. Somos 5 y Chucho. Es un perrito por aquí, así más o menos. Ok, vean lo que voy a decir. ¿Sí? Si por alguna razón nuestra casa está en fuego, se está incendiando, ¿sí? Y estamos los 6 adentro, los 5 de familia con el adoptado, y entran los bomberos, mi oración y mi ruego es de que cuando los bomberos entren y la casa esté en fuego, yo espero que los bomberos no nos rescaten de acuerdo a lo que cada quien gana, o cuánto dinero tenemos en el banco, o quién tiene más estudios profesionales. ¿Me explico? ¿Qué estoy diciendo? Que la vida de mis hijos, como la vida de mi esposa y mi vida, es exactamente, ¿qué cosa? Es la misma. Es el valor intrínseco que decimos, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Ahora, si los bomberos tienen que escoger entre Chucho y mi hijo Josué, bye bye Chucho, se queda Chucho, ¿verdad? Porque vale más la vida de una persona. Escuchen lo que estoy diciendo. Esto que está en la pantalla, cuando hablamos acerca de la estructura de una iglesia, y aún cuando hay liderazgo y está la iglesia, la diferencia es en función, no en esencia. En otras palabras, en nuestro hogar somos papá, mamá y 3 hijos. En esta experiencia somos iguales en valor, pero no somos iguales en función. No sé si está claro. ¿Sí? ¿Captamos eso? Dentro de la iglesia somos iguales en valor, no somos iguales en, dígalo, en función. La diferencia es en función. E inclusive, hashtag #MeTooMovement. ¿Saben de qué estoy hablando? Ese movimiento que ha surgido a causa del abuso. Hoy en día el movimiento feminista, por ejemplo, no es otra cosa más que la confusión entre esencia y función. Porque hoy en día pensar o hablar de una dama que se somete a su esposo, típicamente la cultura lo traduce como ¿qué? Como diferencia en esencia. Que si yo me someto es porque él es más que yo. No. No hay diferencia, dice el apóstol Pablo, entre judío y entre griego. No hay esclavo, no hay libre. ¿Me explico? No hay diferencia. Literalmente en Cristo ha nivelado esto, pero eso no implica que no haya diferencia en función. Entonces la iglesia, como el hogar, como el gobierno, tiene diferencia no en esencia, sino en, dígalo,
en función. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Implica como en el hogar, y lo acabo de escribir, ¿sí? O de explicar eso, el círculo rojo es papá y mamá, un varón y una dama. Esa es la perspectiva bíblica, ¿no es cierto? Ok, nada más para dejar esto en claro, cómo se forma el hogar, de tal manera que, otra vez, en lo azul están los hijos. La diferencia entre ellos es simplemente en función, no en esencia. Todos valen exactamente lo mismo, simplemente la función. ¿Por qué? Porque la meta, en este caso del hogar o de la iglesia, es la unidad, véanme tantito, es la unidad, y si tuviera tiempo de hablarles de la carta de Efesios, es la unidad foránea, la unidad del Padre, Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la unidad del Dios Trino, que es la unidad perfecta que ha sido transferida a la iglesia. La iglesia somos llamados a vivir en unidad, pero no es la unidad de simplemente buscar grupos homogéneos, de simplemente buscar compatibilidad en doctrina, compatibilidad en color de piel o en idioma. Estamos hablando de una unidad que no es de este mundo. Estamos hablando de una unidad que el capitán, que el pastor de pastores, que el jefe, que el que determina esa unidad es Cristo Jesús, modelándola en cómo Él, como la segunda persona de la Trinidad, el someterse al Padre, no lo hizo ser un demigod. ¿Alguien sabe lo que es un demigod? ¿Un mitad Dios, mitad hombre? Eso no fue Cristo. Cristo literalmente en su esencia como Dios, Filipenses capítulo 2, estando en la condición de Dios, no consideró como cosa a que, dígalo, aferrarse, sino que literalmente, ¿qué es lo que hace? Empieza ese proceso de humildad, y en su humildad fue restaurado a autoridad cósmica, de tal manera que dice el apóstol Pablo, que el Padre le dio al Hijo el nombre que es por sobre todo nombre. Que cuando ese nombre es pronunciado, que no es el nombre de Cristo, ese es el título, ¿verdad? Mesías. No es el nombre de Jesús, es un nombre personal. ¿Saben cuál es el nombre que le dio por sobre todo nombre? Es el nombre de Señor, Lord. Y dice que ese nombre, toda rodilla, ¿qué cosa? Entonces, inició con humildad para ser restaurado. ¿Será posible? Simplemente será posible que una de las características del liderazgo de una iglesia es precisamente no tanto teología correcta, que es importante, no es tanto una posición de autoridad, pero es literalmente la mente de Cristo. O sea, liderazgo de servicio, liderazgo en el cual existo para el beneficio de otros. Existo para promover no la unidad de mi hogar, no la unidad de mi iglesia, pero la unidad de Cristo, donde lo que hacemos, lo que pensamos, lo que movemos, la manera en que decidimos es literalmente con el propósito de traer gozo al corazón de Cristo, no luto al corazón de Cristo. El problema de la iglesia del hogar hoy en día es que pensamos que el punto aquí es ser monedita de oro. ¿Saben lo que es una monedita de oro? Caerle bien a todos. O sea, porque si no lo hago, me va a divorciar. Si no, me explico, o sea, esa mentalidad, escúchenme. Sí, por eso el apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, en 1 Pedro dice, no se sorprendan cuando venga, cuando se encuentren, ¿en qué cosa? Cuando ustedes promueven la unidad de Cristo en sus vidas, están declarando guerra a la cultura, al mundo. Porque no pueden estar en las dos tipos de unidades. En ese contexto es que aquí, hablando de esta relación de pacto, que es lo que hace esta unidad, quiero que lo traduzcan a nivel de iglesia. A nivel de iglesia exactamente el mismo concepto, porque la Biblia presenta la vida de una manera, la palabra en inglés es holistic, está integrada. En la Biblia no existe que tu vida de hogar, tu vida de trabajo, tu vida de entretenimiento, tu vida de estudios o profesional y eventualmente tu vida de iglesia. Eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios es Señor de ¿qué cosa? De todo, en todas las cosas. ¿Qué implica ello? Que lo que acabo de explicar con respecto al hogar es exactamente lo que se explica o se aplica en la vida de, ¿qué cosa? De la iglesia. La unidad de la iglesia, no sé cómo enfatizar esto. La unidad de la iglesia, que es la unidad de Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Esa unidad del Dios Trino ha sido literalmente imputada, es literalmente lo que hace la iglesia ser la iglesia. El trabajo de liderazgo, escuchen eso, el trabajo de liderazgo, los que estamos en este círculo rojo, como son los padres, en este caso, ¿sí? Los que tenemos ese privilegio de liderar, nuestro liderazgo es para educar, para discipular, para modelar que la unidad de la iglesia es responsabilidad de todos sus miembros. De todos sus miembros. En otras palabras, cuando la iglesia sufre, cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia permite disfuncionalidad, exactamente como es en el hogar, típicamente cuando el hogar está disfuncional, típicamente es porque alguien lo permite. ¿Alguien conmigo?
No, sí. Damas, 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 padres de damas, padres de señoritas, escúchenme. Necesitamos una generación de damas que dejen de tolerar, ¿qué cosa? Abuso. Porque eso es lo que está matando nuestra situación. Sí, la razón por qué estamos creando esta disfuncionalidad en el hogar que eventualmente se traduce en la sociedad es porque alguien permite el abuso. Traduzcan esto que acabo de decir en la vida de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia que dentro del cuerpo de Cristo, la meta es la persona de Cristo a través de la unidad, no de la iglesia. La unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad perfecta que ha sido, ¿qué cosa? Transferida, ha sido imputada, ha sido depositada como algo de lo cual literalmente cuando Cristo venga por segunda vez tendremos que dar cuenta de ello. Estamos conectando esta noche. Quiero que sintamos el peso de la responsabilidad. Nosotros como pastores y como líderes no existe nada especial. Nosotros con la única diferencia es que estamos en ese círculo rojo para poder modelar la unidad de Cristo. Esa es la única diferencia, de la cual el libro de Hebreos dice que daremos cuenta de las almas que han sido depositadas o confiadas a nosotros. Es aquí donde entendemos que esta similitud a Cristo es simplemente entender que se trata de, otra vez, resultado en comunidad en lo que Cristo dijo de quién. Ahora sí de nosotros, porque ya entendimos que es una unidad foránea, es la unidad de alguien más dada a la iglesia, y esto representa de que ahora como iglesia, sí, escuchen esto, no es tanto que tengo que ser parte de la iglesia, pero ahora puedo ser parte de la iglesia. ¿Ven la diferencia? En otras palabras, si esta noche tú todavía estás pensando, o piensas, o preguntas, o te preguntas, ¿necesito bautizarme, pastor? ¿Tengo que bautizarte? Mi respuesta es, no tienes que bautizarte. Es que puedes bautizarte. ¿Ven la diferencia? Porque es como otra vez, cuando mis hijos me hablan por teléfono, es que no tengo que contestarles, es que puedo contestarles. Es un privilegio ver a mi hija, es un privilegio escuchar la voz de mi hijo, ¿no es cierto? ¿Alguien está conectando con eso? Es un privilegio. Entonces, piensen en eso en la relación con la iglesia, porque trágicamente eso lo hemos negociado. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, voy a edificar, ¿qué cosa? Todo lo que he hablado, todo lo que he dicho, todo lo que he explicado, es con el propósito de edificar mi iglesia. Esta edificación de la iglesia, otra vez, es Cristo diciendo, voy a edificarles a ustedes a través de la iglesia. La edificación de tu vida depende de la edificación de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es que tu salvación no es solamente para la salud de la iglesia, pero tu salvación es para caminar en similitud a Cristo. Es ahí donde quiero nada más que se lleven esto para orar. Eso es todo lo que quiero que piensen. Cuando se trata de esta declaración de que Él va a edificar a la iglesia, y es obvio que la iglesia, la palabra iglesia significa apartados de o apartados para. Entonces, son aquellos que han recibido, son aquellos que han sido escogidos para adoptar, para vivir, para experimentar la perspectiva de Cristo, la cosmovisión de Cristo. Y cuando adoptamos la cosmovisión de Cristo, recordamos que lo que Cristo ha hecho es literalmente, Él ha absorbido la justicia del Padre, lo expliqué anteriormente. La razón por qué somos la iglesia no es simplemente porque Cristo tomó un montón de gente buena y la hizo mejor. Si la iglesia no es simplemente un montón de gente sincera que simplemente dijeron sí al Evangelio. La iglesia no es un grupo de personas que vienen de hogares cristianos y son por naturaleza personas con buenos principios morales y eventualmente fueron salvos. Esa no es la iglesia. La iglesia es un grupo de individuos que reconocemos que la justicia de Dios, el Dios que es perfecto y que literalmente todos sin excepción hemos, ¿qué cosa? Pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo al libro de Romanos, es aquella donde entendemos que la iglesia es aquella de la cual literalmente, sí, a través de Cristo Jesús, Cristo se convirtió en aquel que literalmente tomó la justicia de Dios, y esa justicia de Dios, vean lo que dice abajo, la justicia de Dios, la venganza de Dios, el juicio de Dios, literalmente Dios declarando que las cosas fuesen enderezadas, es aquel que Cristo en un madero fue apartado de Dios. Él decidió ser apartado de Dios para que nosotros pudiésemos otra vez evitar su justicia, evitar su castigo. Él se voluntaría para ese castigo. Cristo entrega su vida en un madero por nosotros, porque la gravedad de nuestra separación, de nuestro pecado, necesitaba que alguien pagara por ello. Él es un Dios justo. Él no puede nada más decir,
No hay problema, no hay problema, nada más no lo vuelvas a hacer. Por favor, pórtate bien. No, ese no es el evangelio. El evangelio es que todos literalmente hemos nacido siendo enemigos de Dios. Cristo lo que hace es que la justicia del Padre literalmente lo separa del Padre. Ese es el evangelio. Cristo es separado, Cristo estando en la cruz, que dice, ¿por qué me has, qué cosa? Desamparado. La noche que va a ser entregado, literalmente está diciendo, si es posible, haz que pase de mí esta. La copa no fue el abandono de los amigos, la copa no fue la mutilación de su cuerpo, que fue severa, la copa no es el juicio injusto que le hicieron, la copa era la separación de su Padre Celestial. Esa separación es porque la absorbió la justicia de Dios. Pero esa justicia que literalmente vino de Dios, depositada en Cristo, es la misma justicia que ahora desde Dios es la que a nosotros ahora, ese domingo en la mañana, la justicia que emana y que viene desde Dios, ahora ha sido transferida a la iglesia. Es la justicia en la cual antes estábamos apartados de Dios, cuando Cristo, el cual absorbió la justicia de Dios, ahora Cristo, por su obediencia a la palabra de Dios, tiene la oportunidad de tomar esa justicia, absorberla, pagar el precio y ahora ser restituido en esa autoridad cósmica que cuando sale el domingo en la mañana, esa misma justicia, esa misma totalidad, esa misma persona de Dios, Él ahora le imparte. Y ahora de tal manera que ahora literalmente eso nos hace ser apartados. Antes estábamos apartados de Dios, ahora estamos apartados, dígalo, ¿qué dice arriba? Apartados para Dios. La iglesia de Cristo es un grupo de personas que antes de Cristo estábamos apartados de Dios, pero en Cristo estamos apartados para Él. Esta noche somos un grupo de hombres y mujeres lejos de ser perfectos, pero nuestro Cristo es perfecto y su perfección ha sido imputado, transferido a nosotros, que es en el contexto del empoderamiento del Espíritu Santo, su llenura en comunidad, que la iglesia ejerce este llamado a declarar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.